Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un pequeño video teórico donde voy a estarles explicando el patrón tipo V, que lo podemos encontrar en un suelo en V y un techo en V. Esto es un patrón gráfico, es decir, es algo de chartismo, pero nos puede resultar bastante útil para comprender los movimientos del precio. Este patrón es bastante sencillo de identificar y tiene varios usos. El patrón consiste en movimientos fuertes del precio que son contrarrestados también con bastante fuerza. Por ejemplo, imaginemos que acá el precio viene subiendo, no tiene demasiada fuerza, es una tendencia saludable, llamémosle, y de pronto tenemos un movimiento alcista bastante fuerte. Ese movimiento alcista bastante fuerte es contrarrestado por un movimiento bajista igual de fuerte. En este caso lo que tendríamos aquí sería un movimiento alcista fuerte contrarrestado por un movimiento bajista fuerte, es decir, tenemos un techo en V. Por otra parte, por ejemplo, si tuviéramos una tendencia bajista y de pronto tenemos un movimiento bajista muy fuerte, pero ese movimiento bajista muy fuerte es contrarrestado por un movimiento alcista muy fuerte, pues lo que tendríamos aquí en este caso sería un patrón de suelo en V. Eso es básicamente lo que nos está indicando el nombre de un patrón en V y lo podemos ubicar tanto como techos en V, también como suelos en V. ¿Y para qué nos puede servir identificar esta clase de patrones? Pues esto nos puede servir para poder apoyarnos e identificar mejor reversiones, rangos y continuidades. Yo sé que esto de aquí son los movimientos básicos del precio, es decir, siempre se va a mover en esta dirección, una reversión, un rango o una continuidad. Y al final todo depende del contexto en el cual nos encontremos y de la acción del precio, es decir, cómo está reaccionando el precio al patrón que estamos identificando. Y pues eso es una regla básica para cualquier situación que estemos analizando en el gráfico. Y el patrón tipo V no se salva de eso. Lo que vamos a estar viendo acá entonces es cómo aprender a identificar si es una reversión, si es un rango, si es una continuidad y así sacarle el máximo provecho a esta clase de situaciones. A continuación voy a explicarlo haciendo dibujos porque considero que de esa forma es más sencillo de comprender. Y vamos a empezar viendo las reversiones. En este caso voy a poner ejemplos de suelos en V, pero los techos en V son exactamente igual. Empecemos con una reversión entonces. Imaginemos que venimos en una tendencia bajista saludable, un poco fuerte, y de pronto tenemos un movimiento muy fuerte bajista. Yo también lo suelo llamar clímax o picos o simplemente impulsos muy fuertes. Lo que tenemos acá es un impulso fuerte bajista y seguido de eso vemos que el precio contrarresta ese movimiento con un impulso muy fuerte alcista. Perfecto, ahí tenemos un suelo en V. Ahora, algo que tenemos que prestar atención acá es que el precio rompió el inicio del movimiento bajista. El inicio del movimiento bajista está más o menos por acá. Entonces, el precio rompe ese inicio del movimiento bajista. Lo que tenemos aquí es que la fuerza alcista ha podido pasar esa resistencia o esa zona Z como también la conocemos. Cuando el precio logra pasar esa resistencia y después de pasarlo hace un retroceso pero no puede revertir con fuerza para seguir bajando, sino que más bien hace algo así, por ejemplo, un retroceso y vuelve a empujar con fuerza hacia arriba, pues lo que nos está indicando en ese caso es que tenemos una posible reversión. Es decir, que veníamos en una tendencia bajista y que ahora el precio está revirtiendo a una tendencia alcista. Eso es lo que nos estaría mostrando el patrón tipo V en este contexto. Así es como vamos a identificar las reversiones. Ahora veamos cómo identificar un rango. Generalmente, cuando tenemos un movimiento bajista muy fuerte contrarrestado con un movimiento alcista muy fuerte, lo que vamos a obtener es un rango. Entonces hagamos de cuenta que aquí tenemos este movimiento bajista fuerte y es contrarrestado. Solo que el precio no puede pasar de la resistencia. O por ejemplo a lo mejor la pasa un poquito, hace una ruptura falsa, pero después se devuelve inmediatamente con fuerza hacia abajo. Aquí para vender sería mucho mejor esperar por ejemplo un micro doble techo, por ejemplo que el precio intente subir y que vuelva a bajar con fuerza. Eso nos daría mayor información. ¿Y qué es lo que nos está indicando eso? Que no hubieron compradores interesados en ingresar aquí arriba de la zona Z. Es decir, los compradores piensan que el precio ahí está muy caro y los compradores quieren entrar más barato. ¿Eso qué significa? Que aquí en lugar de haber una reversión, lo más probable es que se vaya a formar un rango o que vaya a tratar de continuar la tendencia bajista. En este caso nosotros podríamos buscar ventas, esperando que el precio baje por lo menos a este mínimo de aquí para formar el rango y después a lo mejor el precio intenta subir y seguir formando el rango, o en el mejor de los casos el precio logra romper ese mínimo y continúa con el movimiento bajista. Entonces, si el precio no logra pasar del mínimo, se estaría formando un rango, y ese sería el contexto para las formaciones de rangos, con el patrón tipo V.
Ahora bien, si el precio logra romper este mínimo, logra pasarlo y sigue bajando, pues obviamente lo que tendríamos aquí sería un patrón de continuidad. ¿Por qué es una continuidad? Porque veníamos de una tendencia bajista, el precio retrocede y continúa a favor de la tendencia. Entonces lo podemos llamar como un patrón de continuidad. Generalmente los patrones de continuidad no se dan al final de una tendencia. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una tendencia bajista avanzada y tenemos un agotamiento. Generalmente cuando se tratan de patrones de continuidad no se dan en tendencias bajistas avanzadas. Generalmente son tendencias que acaban de empezar y simplemente están agarrando fuerza bajista. Entonces el precio logra moverse muy fuerte hacia abajo, hace un retroceso profundo, encuentra a más vendedores interesados, vendedores que probablemente no pudieron ingresar en todo este recorrido hacia abajo. Esos vendedores estaban esperando por un retroceso y cuando el retroceso se da, vuelven a vender en la misma área donde habían hecho mucho dinero previamente. Eso pues nos deja un movimiento bajista y la continuidad de la tendencia. Esto que les acabo de explicar ahorita entonces serían los patrones suelos en V. Y los patrones techos en V pues serían básicamente lo mismo, únicamente voy a dibujar la estructura, no voy a explicar todo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el movimiento alcista fuerte y después tenemos el movimiento bajista que lo contrarresta. Pues para nosotros es clave identificar que el precio no haya podido pasar el inicio del impulso alcista, es decir, la zona Z o el soporte en este caso. Y pues se repite básicamente lo mismo, ¿no? Si el precio logra pasar ese soporte, estaría mostrándonos una posible reversión. Si el precio tiene dificultades para pasar ese soporte, estaría mostrándonos un posible rango. En caso de que el precio vuelva a empujar con mucha fuerza, rompa el máximo previo y siga subiendo, pues nos estaría mostrando una continuidad. Esas son las tres formas en las cuales podríamos aplicar entonces el patrón techo en V. Nosotros si estamos haciendo scalping o estamos haciendo opciones binarias, por ejemplo, podríamos aprovechar este pequeño movimiento bajista para tomar algunas ventas, mientras el patrón en V se está formando. Una vez que tengamos la información suficiente y sepamos, por ejemplo, que el precio más bien está intentando formar un rango, pues ya podríamos buscar algunas compras esperando que el precio llegara a este máximo. Y en caso, por ejemplo, que el precio lograra romper el soporte, pues podríamos buscar algunas ventas esperando que el precio llegara a otra zona importante, a otro mínimo, o bien que nos estuviera ya mostrando un intento de reversión. Así es como vamos a aprovechar estas situaciones. Pero ahora pasemos a ver algunos ejemplos en el gráfico para entenderlo mucho mejor. Acá nos encontramos en el gráfico del euro dólar en una temporalidad de 5 minutos. Bueno, vamos a empezar aquí con un primer ejemplo, que es lo que hemos visto por acá, donde tenemos una reversión tipo V. Como podemos observar, tenemos un movimiento alcista muy fuerte. Es muy fuerte porque las velas son más grandes que las previas y el precio ha subido rompiendo varios máximos. De hecho, pues se aproxima mucho a esta área de resistencia. Podemos incluso marcar por acá otra área de resistencia o un área de soporte donde probablemente hayan compradores atrapados. Entonces el precio sube con muchísima fuerza a esa zona de resistencia. Pero en lugar de poder pasar esa área, encuentra vendedores ahí. Y lo que vemos acá es un movimiento fuerte hacia abajo, es decir, el impulso fuerte alcista está siendo contrarrestado por los vendedores. Si nosotros podemos identificar eso a tiempo, identificamos el movimiento fuerte alcista e identificamos el movimiento fuerte bajista, podemos ejecutar algunas ventas durante ese recorrido. Si estamos en binarias, si estamos haciendo scalping en Forex o en índices, pues podemos vender esperando que el precio llegara a este mínimo. Bueno, como les había dicho, esta parte de aquí sería el soporte o la zona Z, ¿no? Sería un buen soporte. Pero aquí estamos viendo mucha fuerza bajista. Y lo que pasa acá es que no entraron compradores en la zona del soporte. Al contrario, si nos damos cuenta, cuando el precio rompe el soporte, encuentra más vendedores. Trata de subir, regresa a ese soporte y encuentra vendedores. Es decir, ahora el precio está usando el soporte como resistencia. Entonces acá cuando vemos que el precio vuelve a intentar pasar y no puede, pues podemos empezar a buscar unas ventas. Y en ese caso, el precio se mueve más hacia abajo. Aquí para nosotros en binarias pues sería un poco complicado buscar ventas porque tenemos una ruptura con mucho cuerpo, entonces podríamos esperar un pequeño retroceso o un rechazo a esta zona y buscar alguna venta. Sin embargo, lo importante acá es comprender la estructura. Si estamos en Forex, pues simplemente podemos dejar correr la operativa y vemos que el precio llega mucho más abajo. Acá tenemos otro pequeño ejemplo de una reversión tipo V y lo podemos ver acá. Nos damos cuenta que venimos en una tendencia alcista. Muy importante porque esta tendencia alcista todavía no está presentando ningún clímax, ningún agotamiento. Es una tendencia alcista saludable. Y pues lo que vemos acá de pronto es un movimiento bajista muy fuerte en esta parte de acá.
Y ese movimiento bajista es contrarrestado por un movimiento alcista bastante fuerte también. Entonces acá tenemos un suelo en V. Un suelo en V que se da dentro de una tendencia alcista. De hecho, pues esta estructura es bastante interesante porque podemos nosotros trazar aquí un soporte dinámico y vemos que los compradores estaban reaccionando justo en ese soporte dinámico, más bien una especie de soporte del canal. Entonces, vamos a volver a colocar acá los dibujos y vemos que cuando el precio sube, logra romper la zona Z. Es decir, acá tenemos una resistencia donde el precio empujó muy fuerte hacia abajo. Sin embargo, cuando el precio se regresa, no está reaccionando a esa resistencia. La rompe, ¿no? Perfecto. Después de romperla, en lugar de encontrar vendedores fuertes ahí en esa zona, lo que está haciendo es encontrar pequeños compradores. Aquí, el precio intenta revertir con bastante fuerza. Aquí podría ser válido buscar una venta esperando que el precio llegue más abajo en la próxima vela. Sin embargo, tengamos cuidado porque aquí lo que tenemos es un micro rango y el precio se había movido ya a la distancia objetivo de ese micro rango. Aquí para buscar ventas tal vez sería mucho mejor esperar otra vela bajista más que nos confirme esa fuerza, la confirmación de la fuerza bajista, y ya podríamos empezar a buscar ventas en las próximas velas. De cualquier forma, lo que podemos observar acá es que el precio rompe esa resistencia y en lugar de devolverse con fuerza, lo que está haciendo es hacer el retroceso tras la ruptura y empieza a subir. Aquí en este caso lo que estaríamos viendo entonces sería un patrón tipo V de continuidad. El precio rompe la resistencia, retrocede y después continúa subiendo. Cuando nosotros vemos que el precio no puede seguir bajando, sino que está mostrándonos fuerza alcista, podríamos buscar algunas compras en este movimiento. De la misma forma, si estamos haciendo trading clásico, pues podemos buscar algunas compras. Podríamos, por ejemplo, tratar de comprar aquí encima de esta vela, usando un stop loss acá abajo, y podríamos tratar de salir al menos a una distancia 1 a 1 de ganancias. Eso sería entonces un patrón tipo V de continuidad. De la misma forma, si nosotros estamos bastante atentos y nos damos cuenta que el precio venía bajando con fuerza, pero que ahora está tratando de revertir con fuerza, podemos aprovechar por lo menos alguna operativa en este movimiento mientras se está creando el patrón tipo V. Podríamos buscar una compra aquí en esta siguiente vela esperando que el precio llegue al máximo. Es un poco peligroso, pero se puede hacer. Algunos traders que hacen opciones binarias lo que hacen es identificar que el precio está revirtiendo así de fuerte y buscan compras en todas estas velas hasta que el precio llegue a este máximo. Claro, corres el riesgo de quedarte atrapado en una vela de retroceso, pero pues así es el trading, no puedes tomar operativas en situaciones que sean 100% seguras porque simplemente no existen situaciones 100% seguras. Busquemos otro ejemplo. Este de aquí sería un ejemplo válido para un patrón tipo V de continuidad. Lo que estamos viendo acá es una tendencia bajista, el precio viene bajando y de pronto tenemos un movimiento alcista fuerte. Es cierto, aquí tenemos una vela bajista de por medio, sin embargo, si ya contemplamos todo el impulso alcista, nos damos cuenta que ha sido un impulso ciertamente fuerte. Ese impulso ciertamente fuerte es contrarrestado por otro impulso bajista igual de fuerte. Acá lo que tenemos entonces es un patrón de techo en V. Perfecto, ¿no? Ahora identificamos acá cuál sería nuestra área de soporte o zona Z, sería más o menos esta de acá. Entonces, si el precio, por ejemplo, no puede pasar de ese soporte, pues sospechamos que a lo mejor se va a crear un rango y el precio va a intentar subir a esta zona. Pero aquí estamos viendo que el precio no hace eso. Mientras el precio va bajando acá, a lo mejor podemos buscar alguna venta en ese movimiento, aunque si nos damos cuenta, este no es un patrón tipo V muy limpio porque tiene pequeñas velas de retroceso, entonces puede ser un poco peligroso. Sin embargo, una vez el precio llega a esta zona y la rompe, pues ¿qué nos queda? Nos queda esperar a ver la acción del precio. ¿Y cuál es la acción del precio? Es identificar qué está pasando en los movimientos. Por ejemplo, acá el precio sube, vuelve a llegar a esa zona, pero por ejemplo no sigue subiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que en una zona donde antes había encontrado compradores, ahora está encontrando vendedores. Nos está mostrando fuerza bajista, eso es lo que nos está mostrando la acción del precio. Entonces, por ejemplo, esta vela de aquí es una vela tipo envolvente, es una vela que nos está mostrando acción del precio reaccionando en esa área de soporte y resistencia. Por lo tanto, nosotros podríamos buscar ventas en las próximas velas bajistas, esperando que el precio llegue un poco más abajo. De esa forma, podemos aprovechar nosotros este patrón de tipo V. Sería un techo en V de continuidad, porque veníamos en una tendencia bajista y el precio continúa bajando. Aquí podemos ver un patrón tipo V que se termina convirtiendo en un rango. Tenemos una tendencia alcista y de pronto tenemos acá un movimiento muy fuerte hacia arriba. Este movimiento muy fuerte hacia arriba no es contrarrestado directamente por un movimiento fuerte bajista. Si nos damos cuenta, el precio primero crea una especie de micro doble techo y después crea un empuje muy fuerte hacia abajo.
De una u otra forma, aquí lo que tenemos es lo mismo básicamente. Tenemos un patrón tipo V, una reversión muy fuerte del precio. No es exacta, pero es lo que tenemos. Aquí voy a aprovechar un momento para explicarles que hay algunas ocasiones donde se nos crea algo así, un movimiento muy fuerte hacia arriba y en lugar de contrarrestar de golpe para formar el techo en V, lo que hace es crear un pequeño rango acá y después contrarresta de golpe. Esto es básicamente lo mismo, solo que el precio hizo una pausa aquí en esta parte y es básicamente lo mismo que está pasando aquí. Y eso también podría pasar en un suelo en V, que el precio baje y en lugar de revertir de golpe, lo que va a hacer es crear un pequeño rango o un pequeño doble suelo y después revierte de golpe. Lo importante es que este movimiento sea fuerte también. Y es lo que tenemos acá, movimiento fuerte hacia arriba y después movimiento fuerte hacia abajo. Bueno, una vez detectamos que el precio está bajando, en primer lugar, nosotros sabemos que aquí se formó un micro doble techo y que el precio puede bajar. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues es probable que trate de llegar al soporte, a la zona Z, esta área de acá, donde entraron compradores en un principio con mucha fuerza. Perfecto, si esto fuera un patrón techo en V de reversión, lo que esperaríamos es que el precio bajara, rompiera ese soporte, retroceda y después buscamos por ahí algunas ventas. Pero aquí no está pasando nada de eso, aquí el precio baja, toca el soporte y en lugar de encontrar vendedores en el soporte, encuentra nuevamente compradores. Tenemos un empuje alcista. El precio vuelve a bajar y de nuevo encuentra compradores. En lugar de encontrar vendedores cerca de esta zona de soporte, encontramos más compradores. Eso significa que el precio está reaccionando a este soporte y es probable que en este caso el precio esté intentando hacer un rango y en el mejor de los casos una continuidad de la tendencia. Al final aquí lo que vemos es que el precio simplemente forma un rango, llega a este máximo y después ahí tiene dificultades para avanzar. Sin embargo, durante este pequeño movimiento alcista nosotros podríamos aprovechar más de alguna operación. Eso sería entonces un patrón tipo V que termina en rango. Veamos acá este pequeño ejemplo. Ese sería un micro patrón en V, porque idealmente los patrones en V están formados por varias velas, pero también lo podemos encontrar así, micro patrones. Recordemos que el mercado es fractal y se puede dar en cualquier temporalidad. Entonces, por ejemplo, a lo mejor si nos vamos a temporalidades más bajas, este movimiento bajista está formado por más de 3 velas, por ejemplo estaría formado por 5 o 6 velas y el movimiento alcista igualmente. Entonces pues eso es la fractalidad. Lo que vemos aquí es un movimiento bajista en esta especie de canal bajista y de pronto tenemos una ruptura hacia abajo, una ruptura con mucha fuerza, pero nos damos cuenta que aquí tenemos una especie de pin bar que empieza a mostrarnos que el precio está intentando revertir. A simple vista nos damos cuenta que es un movimiento bajista y de pronto tenemos un empuje muy fuerte en forma de agotamiento. De pronto tenemos una vela débil y de pronto tenemos fuerza por parte de los compradores en las próximas velas. Tenemos que el precio está intentando revertir con mucha fuerza. Tenemos entonces un patrón de suelo en V, una reversión. En primer lugar, lo que vamos a ver para comprobar que en realidad sea una reversión sería trazar nuestra zona Z, donde empezó el empuje hacia abajo, y nos damos cuenta si el precio la rompe o no. Como podemos ver, el precio rompe esa resistencia, intenta devolverse hacia abajo, no puede, y en lugar de encontrar vendedores en esa resistencia, está encontrando compradores. Eso nos confirma que este patrón en V es un patrón de reversión, y después vemos como el precio pues en efecto continúa el movimiento alcista. Si bien es cierto que no continúa el movimiento alcista de golpe, pues lo está continuando de una u otra forma en un canal alcista. Obviamente, si estamos haciendo opciones binarias no pensamos operar en todas las velas, simplemente esta estructura nos dice que podemos buscar compras y a nosotros nos apoyamos con retrocesos tras rupturas, con patrones de velas, por ejemplo con esta envolvente. Ya empezamos a buscar compras apoyados de más factores de acción del precio, pero ya estamos entendiendo mejor el contexto gracias a utilizar, por ejemplo acá, la estructura o este patrón de tipo V. En este caso un patrón de reversión porque veníamos de una tendencia bajista y lo está revirtiendo a una tendencia alcista. Algo que no les comenté al principio, se me había olvidado decirles, es que este tipo de patrones, este tipo de situaciones donde tenemos movimientos fuertes revertidos por otros movimientos fuertes, no son situaciones tan comunes, se dan pocas veces en el gráfico. Entonces tenemos que estar atentos para que cuando se den podamos aprovecharlas de manera adecuada. Muy bien, traders, espero que esta pequeña clase teórica les sea de utilidad, que puedan haber aprendido algo nuevo, que les ayude a ver un poquito mejor el contexto del gráfico. Recuerden, todo esto que yo les explico no es que ustedes lo tengan que utilizar todo a fuerza, sino más bien ustedes tienen que elegir las herramientas que mejor les sirve, que mejor se adaptan a ustedes, y con ayuda de esas herramientas pues ustedes pueden empezar a crear sus propias estrategias, apoyados en lo que les da mejores resultados. No se trata de aprenderlo todo, se trata de encontrar cosas que les sirva mejor a ustedes, a su personalidad y al tipo de traders que ustedes son.
Muy bien traders, ahora sí, me despido. Ya saben, cualquier consulta pueden dejarla en los comentarios, yo los veo en un próximo video. Cuídense traders, nos vemos.